El olor Señor Castellano, antiséptico ¿esa no silla conseguía era una ocultar mentira? del todo la riqueza Sí, que Elena. respiraba aquella Tú nunca mansión. llegaste aquí por Debajo de casualidad. ese aroma Entonces, limpio y ¿por qué frío, yo? había cuero antiguo, colonia cara y una pulcritud tan perfecta que solo podía venir de un ejército de empleados trabajando en silencio cada día. Mis pasos resonaban sobre el mármol mientras seguía a la señora Vega por un pasillo interminable. Era una mujer de rostro duro, con el cabello plateado recogido tan tirante que parecía estirarle la piel. Caminaba recta, sin mirar atrás, como si conociera cada sombra de aquella casa y no confiara en ninguna. No le gustan los desconocidos, dijo, sin girarse. Su acento era español, pero tenía una aspereza que hacía que cada palabra sonara como una advertencia. Pero ya no tenemos otra opción. Su enfermera habitual renunció hace 2 días. Apreté contra mi pecho la carpeta con mi certificado de auxiliar de enfermería. 3 meses de clases nocturnas después de mis turnos en la cafetería. 3 meses quedándome dormida sobre los apuntes, lavándome el cansancio de la cara con agua fría antes de volver a sonreír a clientes que apenas me miraban. Y todo eso me había traído hasta aquí, hasta la mansión de un hombre cuyo nombre en Madrid se pronunciaba en voz baja. Víctor Castellano. Había gente que, al oírlo, cambiaba de tema. Otros hacían una mueca nerviosa y miraban por encima del hombro, como si el simple nombre pudiera atraer problemas. Lo entiendo, respondí, pero no era verdad. No lo entendía. Lo único que entendía era que ese trabajo pagaba casi 4 veces más de lo que ganaba sirviendo cafés y tostadas. Y cuando las facturas médicas de mi madre empezaron a acumularse sobre la mesa de la cocina, cuando la matrícula de mi hermana Laura se acercó como una tormenta inevitable, dejé de poder permitirme escoger. La señora Vega se detuvo de golpe frente a unas puertas dobles de caoba oscura. Puso una mano sobre el tirador, pero antes de abrir, me miró por primera vez. Sus ojos eran pequeños, afilados. El señor Castellano valora su privacidad. Usted lo ayudará con el baño, la ropa y la medicación. Nada más. Hizo una pausa, como si quisiera asegurarse de que cada palabra entrara bien en mi cabeza. No pregunta. No comenta lo que vea. No repite lo que escuche. Entra, hace su trabajo y sale. ¿Ha entendido? Asentí. Mi corazón golpeaba tan fuerte contra mis costillas que temí que pudiera oírlo. Todos en la ciudad sabían algo de Víctor Castellano, aunque nadie supiera realmente cuánto era verdad. Los periódicos lo llamaban empresario. La calle lo llamaba el rey de la costa mediterránea. Otros lo relacionaban con contrabando, protección, favores políticos y desapariciones que nunca se resolvían. La policía no podía tocarlo. O no quería. Y ahora yo estaba allí para bañarlo. La señora Vega abrió las puertas. La habitación que apareció ante mí era más grande que todo el piso en el que yo había vivido antes de acabar durmiendo en el sofá de Lucía. La luz entraba por ventanales enormes que daban a jardines perfectamente cuidados. La cama, cubierta con sábanas que parecían de seda, estaba vacía. Entonces lo vi. En una esquina, frente a la ventana, había un hombre sentado en una silla de ruedas. De espaldas. Inmóvil. Señor Castellano, anunció la señora Vega. Ella es Elena Reyes, la nueva auxiliar de enfermería. Él no se giró. Ni siquiera movió la cabeza. El silencio se extendió por la habitación como algo vivo. La señora Vega me lanzó una mirada seca. El baño ya está preparado. Está en la puerta de la derecha. Si necesita algo, hay guardias fuera. Aquello no sonó como una oferta de ayuda. Sonó como una amenaza. La puerta se cerró detrás de ella. Me quedé sola con él. Durante unos segundos, solo escuché mi propia respiración. Respira, Elena. Solo es un paciente. Un paciente peligroso, sí, pero un paciente. Di un paso al frente. Señor Castellano, soy Elena. Hoy voy a ayudarle con su baño. Nada. Me acerqué un poco más. Vestía pantalones a medida y una camisa blanca impecable, como si incluso sentado en una silla de ruedas tuviera que demostrar que nadie podía verlo débil. Tenía el cabello oscuro, con algunas hebras plateadas en las sienes, peinado hacia atrás. No parecía anciano. Tal vez finales de los 40. Pero sus hombros estaban rígidos. No como los de alguien derrotado. Más bien como los de alguien que contenía dolor o rabia. ¿Quiere que lo lleve al baño ahora? Pregunté. Rodeé la silla para ponerme delante de él. Y entonces vi sus ojos. Oscuros. Profundos. Fríos como medianoche. Me atravesaron con tanta fuerza que casi retrocedí.
Aquellos no eran los ojos de un hombre indefenso. Eran los ojos de un depredador. Así que tú eres la que han enviado, dijo al fin. Su voz era baja, grave, con una calma que hacía más miedo que un grito. La que viene a ver al rey caído. Tragué saliva. Estoy aquí para ayudarle con el baño, señor. Una sonrisa apenas le curvó los labios. Pero no llegó a sus ojos. Claro. Eso dicen todos al principio. No supe qué responder. Y decidí que era mejor no hacerlo. Me coloqué detrás de la silla y empecé a empujarla hacia el baño. Pesaba más de lo que esperaba. O quizá era su presencia lo que hacía que todo pareciera más difícil. El baño era una mezcla de mármol claro, grifería dorada y vapor. La bañera ya estaba llena. Sobre el agua flotaban pétalos blancos, como si alguien hubiera intentado convertir un acto clínico en un ritual. Bloqueé las ruedas junto a la bañera. La señora Vega dijo que había tenido un accidente, comenté, intentando mantener un tono profesional. ¿Puedo preguntarle qué ocurrió? No. Una sola palabra. Seca. Definitiva. Como una puerta cerrándose en mi cara. Asentí despacio. Recuérdalo, Elena. Estás aquí por el dinero. Solo por el dinero. Necesitaré ayudarle a quitarse la ropa, dije. Iré despacio. Sus ojos volvieron a clavarse en mí. Estoy seguro de que sí. Empecé por la chaqueta. Luego la camisa. Mis dedos temblaban apenas, pero mantuve el rostro sereno. Había practicado esto durante mi formación, aunque nunca con un hombre como él. Al abrir la camisa, vi su pecho. Fuerte. Moreno. Marcado por cicatrices. Algunas quirúrgicas. Otras parecían heridas antiguas, profundas, violentas. Sobre el hombro derecho y parte del pecho tenía un tatuaje enorme, un león rodeado de símbolos que no reconocí. Cuando bajé las manos hacia el cinturón, él me sujetó la muñeca. El contacto fue rápido, firme, demasiado fuerte para un hombre supuestamente inválido. Antes de continuar, dijo, hay algo que debes saber. Me quedé quieta. ¿Qué? Sus ojos no se apartaron de los míos. No estoy paralizado. El aire pareció desaparecer del baño. ¿Qué? La silla es una precaución, explicó con la misma tranquilidad con la que otro hombre hablaría del clima. Una puesta en escena. Mis enemigos creen que consiguieron romperme. Me conviene que sigan creyéndolo. Sentí un frío lento subirme por la espalda. ¿Por qué me está diciendo esto? Su mano seguía alrededor de mi muñeca. No me hacía daño, pero me recordaba que podía hacerlo. Porque muy pocas personas conocen esta verdad, Elena Reyes. Los que la conocen están muertos, o pertenecen a mi círculo más cercano. Se inclinó un poco hacia mí. Y desde este momento, tú estás en la segunda categoría. No entendí todo lo que aquello significaba. Pero sí entendí una cosa. Mi vida acababa de cambiar. Yo no quiero pertenecer a nada, susurré. Él soltó mi muñeca. Luego apoyó las manos en los brazos de la silla. Y se puso de pie. Sin esfuerzo. Sin dolor visible. Con una elegancia lenta y peligrosa. Era alto, más de 1,80 m, ancho de hombros, sólido. La silla de ruedas detrás de él parecía de pronto una mentira ridícula. Di un paso atrás. Luego otro. Hasta que mi espalda chocó contra la encimera de mármol. ¿Qué quiere de mí? Pregunté. Mi voz sonó más débil de lo que quería. Víctor Castellanos se acercó un poco. Lo suficiente para que tuviera que levantar la barbilla para mirarlo. Por ahora, dijo, solo el baño que prometiste. Su mirada bajó un instante a mis manos temblorosas. Después volvió a mis ojos. Luego hablaremos de la verdadera razón por la que estás aquí. Debí salir corriendo. Todo en mí gritaba que escapara. Que atravesara aquella puerta, que pasara junto a los guardias, que dejara aquella mansión y no volviera jamás. Pero entonces pensé en mi madre. En su rostro pálido después de cada sesión. En las llamadas de Laura intentando fingir que no le preocupaba el dinero de la universidad. Pensé en el alquiler atrasado. En el sofá de Lucía. En todas las veces que había dicho puedo con esto sin estar segura de poder. Así que me quedé. Tomé la esponja con manos inseguras. Víctor entró en la bañera como si todo aquello fuera perfectamente normal. El agua se movió alrededor de su cuerpo y el vapor se levantó entre los dos, como una cortina a punto de romperse. Él apoyó la espalda, tranquilo. Demasiado tranquilo. Empecemos, dijo. Y no supe si aquello era una orden.
¿Una promesa? ¿O una amenaza? La espuma del jabón caro crecía entre mis dedos con un aroma a sándalo y algo más oscuro, más profundo, casi imposible de nombrar. Mantuve la mirada fija en la esponja. No quería mirarlo. No quería darle el gusto de notar que me había alterado. Pero Víctor Castellano me observaba. Lo sentía. Sentía sus ojos sobre mi rostro, sobre mis manos, sobre cada respiración que intentaba controlar. ¿Tienes preguntas?, dijo. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Mojé la esponja en el agua caliente y la pasé con cuidado por su hombro. No estoy aquí para hacer preguntas. Una disciplina poco común en alguien tan joven. Su voz era baja. Tranquila. Demasiado tranquila. Empecé a lavar sus hombros, intentando mantener el contacto clínico, profesional, como si el hombre frente a mí no acabara de levantarse de una silla de ruedas que era, según él, una mentira calculada. Su piel estaba caliente bajo mis dedos. Firme. Marcada por más cicatrices de las que había notado al principio. Algunas eran finas, quirúrgicas. Otras parecían antiguas heridas de bala. Un mapa de violencia escrito sobre la carne. Pregunta, insistió él. Puede que incluso responda. Tragué saliva. Durante unos segundos solo se oyó el agua moviéndose suavemente en la bañera. Luego levanté la vista. ¿Por qué fingir que está paralizado? Sus ojos se quedaron clavados en los míos. Porque cuando tus enemigos creen que estás débil, se vuelven torpes. Hablaba como si estuviera explicando una regla sencilla. Como si todos los hombres del mundo entendieran ese tipo de lógica. La silla me da ventajas estratégicas. Hace que la gente hable delante de mí. Hace que me subestimen. Hace que se acerquen demasiado. Volví a pasar la esponja por su brazo. ¿Y por qué decirme la verdad a mí? Una sonrisa lenta apareció en su boca. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa de alguien que ya había previsto la pregunta. Porque necesitaba ver tu reacción. ¿Para qué? Víctor levantó una mano y me sujetó la muñeca. No con violencia, pero con suficiente firmeza para detenerme. Me atrajo un poco hacia él. El movimiento me obligó a inclinarme sobre la bañera, y el agua empapó la parte delantera de mi uniforme. Para confirmar algo que ya sospechaba de ti. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Su pulgar rozó mi pulso. El gesto fue pequeño, casi distraído, pero me estremeció de una forma que odié. Que estás lo bastante desesperada como para guardar secretos. Sus ojos bajaron un instante a mi boca. Luego volvieron a los míos. Pero no lo bastante corrupta como para venderlos al primer postor. Me soltó. Me enderecé de inmediato, respirando más rápido de lo que quería admitir. No sabe nada de mí, dije. Sé más de lo que te gustaría. El agua se movió cuando él se recostó un poco en la bañera. Elena Reyes. 27 años. Hija de María Reyes, ingresada por cáncer de ovario en estadio 3. Hermana de Laura Reyes, estudiante con excelentes notas y una matrícula que tú no puedes pagar. Sentí que la sangre se me helaba. Pare. 3 meses de retraso en el alquiler. Turnos dobles en una cafetería de Lavapiés. Clases nocturnas para conseguir el certificado de auxiliar. Y, desde hace 2 semanas, el sofá de tu amiga Lucía. Mi mano apretó la esponja hasta deformarla. Eso es una invasión de mi vida. No. Eso es una comprobación de seguridad. Llámelo como quiera. Mi voz tembló, pero no retrocedí. Sigue siendo una invasión. Por primera vez, su expresión cambió. No mucho. Solo lo suficiente para que entendiera que mi respuesta lo había divertido. La privacidad es un lujo, Elena. Y tú ahora mismo no puedes permitirte muchos lujos. Sentí una oleada de rabia. Más fuerte que el miedo. ¿Me está amenazando? Víctor soltó una risa baja. Una risa real. Profunda. Sorprendentemente humana. Durante un instante, su rostro cambió por completo. Casi pude ver al hombre que habría sido en otra vida. Carismático. Atractivo. Peligroso de una manera menos evidente. Si yo te estuviera amenazando, dijo, no tendrías que preguntarlo. La sonrisa desapareció. Ahora dime, ¿vamos a continuar con el baño o prefieres marcharte? Miré hacia la puerta. Sabía que fuera había guardias. Sabía que aquella casa no era un lugar del que uno salía simplemente porque quería. Pero también sabía que podía decir que no. Tal vez. Debería irme, murmuré. Puedes hacerlo. Su voz no cambió.
Sal por esa puerta, vuelve al sofá de Lucía y espera a que las facturas de tu madre sigan creciendo. Espera a que Laura abandone la universidad. Espera a que todo lo que has intentado sostener con las manos se te caiga encima. Cerré los ojos un segundo. Eso fue cruel. Y lo peor era que era verdad. El puesto paga 30 euros la hora, añadió. En efectivo. Sin retrasos. Sin preguntas. 30 euros la hora. La cifra se instaló en mi mente como un golpe seco. Con ese dinero podía pagar tratamientos. Podía ayudar a Laura. Podía respirar por primera vez en meses. Abrí los ojos. El baño, dije, obligándome a sonar firme. Continuemos con el baño. Víctor asintió despacio, como si mi respuesta nunca hubiera estado en duda. Buena elección. Volví a tomar la esponja. Mis dedos aún temblaban, pero esta vez no intenté esconderlo tanto. Él ya lo había visto todo. O al menos eso quería hacerme creer. Lavé sus brazos. Su pecho. Las cicatrices. El tatuaje de león parecía mirarme también, rodeado de símbolos antiguos, tal vez familiares, tal vez inventados para intimidar. Cuando terminé, alcancé una toalla. Ya está. Víctor se incorporó en el agua. No. Me quedé quieta. ¿No? Aún no hemos hablado de Daniel Reyes. El nombre cayó entre nosotros como un vaso rompiéndose. Por un momento, olvidé dónde estaba. Olvidé el mármol. El vapor. La casa. Solo vi el rostro de Daniel. Su sonrisa joven. Sus promesas. La habitación del hospital. La sangre. El vacío. No sé qué tiene que ver Daniel conmigo, dije al fin. No hablo con él desde hace años. Tu exmarido me robó algo hace 3 meses. Mi boca se secó. Daniel vive en California. No. Víctor apoyó ambas manos en los bordes de la bañera y se puso de pie. El agua cayó por su cuerpo en ríos brillantes. Aparté la mirada de inmediato, pero no antes de ver la fuerza real de sus piernas. Piernas que no correspondían a un hombre condenado a una silla. Él tomó una toalla y se la envolvió a la cintura con naturalidad. Daniel Reyes volvió a Madrid hace 6 meses. Mi respiración se cortó. Eso no es posible. Trabaja para la familia Moretti. El nombre me produjo un escalofrío. Incluso alguien como yo, que intentaba mantenerse lejos de ese mundo, había oído hablar de los Moretti. Rivalidad. Territorio. Sangre. Restaurantes elegantes que servían más secretos que cenas. Empresarios que sonreían en fotografías públicas mientras otros desaparecían sin dejar rastro. No, susurré. Daniel no. Daniel sí. Víctor salió de la bañera. Yo retrocedí un paso. Él no pareció notarlo. O sí lo notó y decidió no mencionarlo. 3 días atrás, mi equipo interceptó comunicaciones de los Moretti. Querían colocar a alguien cerca de mí. Alguien con acceso a mis habitaciones privadas. A mis medicamentos. A mis rutinas. Me miró. Y al día siguiente apareció tu solicitud. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Yo encontré el anuncio en internet. Un anuncio que estuvo publicado 4 horas de madrugada. Lucía me lo envió. En cuanto dije su nombre, algo encajó en mi cabeza. Lucía. Su insistencia. Su urgencia. Elena, tienes que aplicar ahora. Es perfecto para ti. Imagínate lo que podrías pagar con ese sueldo. Víctor observó mi rostro. Empiezas a entender. Negué con la cabeza. No. Lucía no haría eso. Lucía sale desde hace 2 meses con Miguel Santoro. El nombre no me dijo nada. Víctor se acercó al espejo y empezó a secarse con calma, como si no estuviera desmontando mi vida frase por frase. Miguel trabaja para Daniel. Daniel trabaja para los Moretti. Apoyé una mano en la encimera. La necesitaba para mantenerme de pie. No estoy trabajando para nadie. Tal vez no conscientemente. No sé dónde está Daniel. No sé qué robó. No sé nada de los Moretti. Eso puede ser cierto. Su tono no era amable. Pero tampoco sonaba incrédulo. Y precisamente por eso estás viva. Lo miré. El miedo volvió. Esta vez más frío. ¿Me va a matar? Víctor se quedó quieto. Luego giró la cabeza hacia mí. Si quisiera matarte, Elena, esta conversación no estaría ocurriendo. No fue un consuelo. No exactamente. Pero en su mundo, quizá era lo más parecido.
Entonces, ¿qué quiere? Él salió del baño hacia la habitación, donde un traje oscuro esperaba extendido sobre la cama. Yo lo seguí con cuidado, intentando no mirar más de la cuenta mientras él se vestía con una eficacia tranquila. Quiero que aceptes el trabajo. Después de decirme que alguien me está usando para acercarse a usted, especialmente después de eso. No voy a espiar para usted. No te lo he pedido. Tampoco voy a hacer daño a nadie. Él terminó de abotonarse la camisa y me miró. ¡Qué noble! La palabra pudo sonar burlona. Pero no del todo. Lo que te propongo es más sencillo. Sigues con el plan que otros diseñaron para ti. Vuelves a hablar con Lucía. Actúas como si nada hubiera cambiado. Dejas que crean que estás entrando en mi vida sin saber que yo ya lo sé. ¿Y yo qué hago? Nada. ¿Nada? Exactamente nada. Escuchas. Observas. Me informas. Se ajustó los gemelos. Y mientras tanto, estás bajo mi protección. Solté una risa breve, incrédula. ¿Protección? Usted me acaba de decir que soy un cebo. Víctor se acercó. Esta vez no retrocedí. No porque no quisiera, sino porque estaba cansada de hacerlo. Eres el cebo perfecto, admitió. A través de ti puedo dar a los Moretti exactamente la información que quiero que reciban. Y, tarde o temprano, tú me llevarás hasta Daniel Reyes y hasta lo que me robó. La forma en que dijo el nombre de Daniel hizo que se me cerrara el estómago. ¿Y cuando todo termine? Algo cambió en su expresión. Fue mínimo. Una sombra que pasó por sus ojos. Cuando todo termine, recibirás suficiente dinero para pagar el tratamiento de tu madre y la educación de tu hermana. Si quieres irte de Madrid, también tendrás medios para empezar de nuevo. Sonaba demasiado perfecto. Demasiado limpio. Y nada en aquella casa era limpio. ¿Y si me niego? La mirada de Víctor se endureció. Entonces sales por esa puerta con las manos vacías. Vuelves a una casa donde las personas que te rodean pueden estar trabajando para mis enemigos. Y esperas que los Moretti sean comprensivos cuando descubran que su plan falló. No necesitó decir más. Porque entendí. Yo no había elegido estar en medio de una guerra. Pero ya estaba allí. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. La señora Vega entró sin esperar permiso. Sus ojos analizaron la escena en un segundo, Víctor completamente vestido, yo con el uniforme húmedo y el rostro pálido. Su reunión es en 20 minutos, señor Castellano. Su mirada se clavó después en mí. Gracias, Elena, respondió Víctor. La señora Vega apretó los labios, pero no corrigió nada. Él señaló hacia mí con una calma absoluta. La señorita Reyes se quedará en la casa. Desde hoy forma parte del personal permanente. La señora Vega me miró. Yo también lo miré a él. ¿Qué? Su situación fuera de aquí está comprometida, dijo Víctor, como si hablara de una agenda, no de mi vida. Estará más segura en la mansión. Necesito recoger mis cosas. No. La palabra fue suave, pero cerrada. Nadie irá al piso de Lucía. Harás una lista. Se comprará lo necesario. Sentí que el aire me faltaba. No puede reorganizar mi vida en una tarde. Víctor se sentó otra vez en la silla de ruedas. El gesto fue tan natural que casi parecía verdad. Ya lo hice, Elena. Sus ojos oscuros volvieron a encontrar los míos. Desde el momento en que cruzaste esa puerta, tu antigua vida terminó. La única pregunta es qué forma tendrá la nueva. La señora Vega abrió la puerta para que yo saliera. Caminé detrás de ella con las piernas inestables. Antes de salir, miré una última vez hacia atrás. Víctor Castellano me observaba desde la silla. Quieto. Elegante. Imposible de leer. Y tuve la sensación clara, terrible, de que acababa de hacer un pacto con el diablo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue comprender que una parte de mí, una parte pequeña, escondida y cansada de tener miedo, quería saber qué venía después. La suite de invitados era más grande que cualquier piso en el que yo hubiera vivido. Tenía una cama enorme con dosel, una pequeña sala de estar, un baño privado revestido de mármol y ventanales que daban a los mismos jardines impecables que había visto desde la habitación de Víctor. Durante un momento, me quedé de pie en medio de la estancia sin saber qué hacer con las manos. Todo era demasiado perfecto, demasiado silencioso, demasiado caro. La señora Vega dejó una llave sobre la mesa, aunque sospeché que aquella puerta podía cerrarse más desde fuera que desde dentro. La cena se sirve puntualmente a las 7, dijo.
El señor Castellano no tolera la impuntualidad. Su tono dejaba claro que ella tampoco toleraba mi presencia. Gracias, respondí. Ella no contestó. Se limitó a mirarme una última vez, de arriba abajo, como si intentara descubrir que había visto Víctor en mí. Después salió. Cuando la puerta se cerró, mis piernas dejaron de obedecerme. Me senté en el borde de la cama. Y entonces, por primera vez desde que entré en aquella casa, el miedo tuvo espacio para caer sobre mí. Mi madre había sido trasladada a una habitación privada. Laura tendría su matrícula pagada. Mi antigua vida se había derrumbado en cuestión de horas. Mi empleo, mi casa, mi seguridad, incluso la atención médica de mi familia, todo estaba ahora en manos de un hombre que podía pasar de la silla de ruedas a caminar como un rey cuando le convenía. Un hombre que decía que mi exmarido me había usado. Un hombre que pensaba utilizarme como cebo. Debí sentir solo terror. Una parte de mí lo sentía. Pero había otra parte, más oscura, más cansada, que sintió algo parecido al alivio. Durante años, mi vida había sido una lista interminable de deudas, turnos, tratamientos, llamadas del hospital, facturas y decisiones imposibles. Ahora alguien había arrancado todas esas decisiones de mis manos. Eso debía enfurecerme. Y me enfurecía. Pero también me dejaba respirar. Me odié un poco por eso. Miré por la ventana. El sol comenzaba a bajar, tiñendo los jardines de un dorado suave. Desde allí, la mansión no parecía una prisión. Parecía un palacio. Y tal vez esa era la parte más peligrosa. A las 7:05, llamaron a mi puerta. No era la señora Vega. Era un hombre enorme, ancho como una pared, vestido con traje negro. Tenía la mandíbula cuadrada y una expresión que parecía tallada en piedra. Señorita Reyes, dijo. Soy Franco. La acompaño a la cena. No preguntó si estaba lista. No hizo falta. En esa casa, las órdenes se disfrazaban de cortesía. Lo seguí por corredores iluminados con lámparas antiguas. Había cuadros enormes en las paredes, esculturas, alfombras tan gruesas que mis pasos dejaron de sonar. La mansión parecía no terminar nunca. Cuando llegamos, esperaba encontrar un comedor formal, una mesa inmensa, cubiertos de plata, quizá varios empleados observando cada movimiento. Pero Franco abrió una puerta de cristal y me llevó a una terraza privada. La ciudad se extendía abajo, iluminada como un mar de estrellas. La mesa era pequeña. Solo para dos. Víctor ya estaba allí. Sentado en su silla de ruedas, con una copa de líquido ámbar en la mano, mirando Madrid desde las alturas. Bajo la luz cálida de las lámparas, parecía menos un criminal temido y más un empresario poderoso disfrutando del silencio. Elena, dijo sin girarse. Justo a tiempo. Me acerqué despacio. No vi guardias. Pero ya sabía que eso no significaba que no estuvieran allí. No tenía nada adecuado que ponerme, dije, incómoda. Llevaba unos pantalones negros y una blusa sencilla que habían aparecido en el armario de mi suite. Todo de mi talla exacta. Otra prueba inquietante de cuánto sabía de mí antes de que yo supiera casi nada de él. Víctor giró la cabeza. Sus ojos recorrieron mi rostro, luego la ropa, y volvieron a mis ojos. Estás perfecta. La frase fue simple, pero me hizo sentir expuesta. Me senté frente a él. Esta habitación, la ropa, la cena, nada de esto cambia el hecho de que estoy aquí porque usted lo decidió. Él levantó apenas una ceja. ¿Te consideras prisionera? ¿No lo soy? Víctor tomó la botella de vino y sirvió en mi copa sin preguntarme. Una jaula dorada sigue siendo una jaula. ¿Eso quieres decir? Exactamente. Él deslizó la copa hacia mí. Bebe. Ayuda con el impacto del primer día. No quería darle la razón. Pero tomé un sorbo. El vino era intenso, suave y caro. De esos vinos que una persona como yo no sabe describir, pero sí sabe que jamás podría comprar. Llamé al hospital, dije. Mi madre ya está en una habitación privada. Como prometí. Y me dijeron que todos los gastos están cubiertos. También lo prometí. Víctor retiró las tapas plateadas de los platos. Había carne perfectamente cocinada, verduras asadas y algo parecido a una crema suave de patata y aceite de oliva. Siempre cumplo mi palabra, Elena. Dejé la copa sobre la mesa. ¿Por qué? Él empezó a cortar la carne con movimientos precisos. Tendrás que ser más específica. ¿Por qué hacer todo esto? Pudo haberme echado cuando descubrió que mi solicitud estaba relacionada con los Moretti.
Pudo entregarme a sus hombres. Pudo desaparecerme. La palabra salió antes de que pudiera suavizarla. Víctor siguió cortando. Luego levantó la mirada. Sí. No lo negó. No fingió ofensa. Solo confirmó que podría haberlo hecho. Eso me produjo más frío que cualquier amenaza. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque no eres la pieza principal del tablero. ¡Qué tranquilizador! Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Eres importante, pero no por las razones que ellos creen. ¿Por Daniel? Sí y no. Apoyó el cuchillo junto al plato. Daniel Reyes es un soldado. Reemplazable. Lo que robó, en cambio, no lo es. ¿Qué robó? Víctor me observó durante un momento. Como si midiera cuánto podía decirme. O cuánto debía. Información. Eso no significa nada. Información que podría destruir 20 años de trabajo. Entendí sin que tuviera que explicarlo todo. Chantaje. Entre otras cosas. Sus ojos permanecieron tranquilos. Registros financieros. Listas de clientes. Rutas. Nombres de personas que en público dicen estar contra mí, pero en privado han hecho tratos conmigo. El tenedor se me quedó suspendido sobre el plato. Políticos. Algunos. Policías. Algunos. Jueces. Víctor no respondió. Y ese silencio fue respuesta suficiente. Dejé el tenedor. Ya no tenía hambre. Daniel no estaba metido en nada de eso cuando yo lo conocí. ¿Estás segura? La pregunta fue suave. Demasiado suave. Estuve casada con él. Durante 16 meses. El número me golpeó. Claro que lo sabía. Víctor sabía todo. ¿Y cuánto puede ocultar un hombre en 16 meses? Preguntó. Abrí la boca para defender a Daniel. Pero no salió nada. Porque la verdad era que nuestro matrimonio había sido rápido, intenso, casi desesperado. Daniel apareció en mi vida cuando yo era más joven, más ingenua, más dispuesta a creer que el amor podía arreglarlo todo. Era encantador. Atento. Decía lo correcto justo cuando yo necesitaba oírlo. Nos casamos demasiado pronto. Luego llegó el embarazo. Y después la pérdida. 4 meses. 4 meses de imaginar un rostro que nunca llegué a conocer. Después de aquello, algo se rompió entre nosotros. Daniel empezó a quedarse fuera hasta tarde. Llegaba oliendo a alcohol, a tabaco y a perfumes que no eran míos. Yo intentaba hablar. Él evitaba mirarme. 6 meses después, pedí el divorcio. No lo discutió. Ni siquiera fingió luchar por nosotros. No lo conocía lo suficiente, admití al fin. Víctor asintió, no con triunfo, sino con una gravedad que me incomodó. Daniel trabajaba para la familia Moretti desde antes de conocerte. El mundo pareció inclinarse. No. Tu matrimonio no fue un accidente, Elena. La palabra accidente me hizo daño. Porque durante años yo había pensado en Daniel como un error. Doloroso, sí, pero mío. La idea de que incluso ese error hubiera sido planeado por otros me dejó sin aire. ¿Por qué yo? Víctor bebió un sorbo de su copa. Tu madre. Me quedé inmóvil. ¿Mi madre? María trabajó durante 6 años limpiando la casa de Santiago Vega. El nombre me sonaba. Claro que me sonaba. Había ido algunas veces a recogerla. Recordaba una casa elegante, un hombre serio que siempre trataba a mi madre con respeto, y una mujer mayor que le ofrecía café cuando terminaba. Santiago Vega es mi primo, dijo Víctor. Me costó procesar la frase. Mi madre nunca dijo nada. Porque probablemente no lo sabía. Santiago mantiene separadas sus relaciones familiares de sus asuntos. ¿Y Daniel se acercó a mí por eso? La teoría de los Moretti era simple. Tu madre podía oír cosas. Ver documentos. Nombres. Rutinas. Daniel se acercaría a ti, luego a ella, y tarde o temprano algo útil llegaría a sus manos. Me cubrí la boca con una mano. Sentí náuseas. Daniel había insistido mucho en conocer a mi madre. En acompañarme a recogerla. En llevarle flores. Yo había pensado que era ternura. Que era amor. El plan se complicó cuando tu madre enfermó, continuó Víctor. Dejó de trabajar en casa de Santiago. Y luego apareció el embarazo. No hable de eso. La frase salió más dura de lo que esperaba. Víctor bajó la mirada un segundo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Tienes razón. Has sido insensible. No esperaba una disculpa.
mucho menos de él. Eso me desarmó más que su frialdad. Comimos en silencio durante varios minutos. O mejor dicho, él comió. Yo moví la comida por el plato sin probar casi nada. Cada revelación convertía mis recuerdos en algo sucio. Cada gesto de Daniel, cada caricia, cada palabra, quedaba contaminado por una pregunta imposible. ¿Alguna vez me quiso? ¿O siempre fui solo una puerta? ¿Por qué contarme todo esto? Pregunté al fin. Si soy útil para su plan, podría haberme mentido. Usarme sin explicaciones. Víctor apoyó los codos en los reposabrazos de la silla. A diferencia de los Moretti, yo no uso a las personas sin que entiendan al menos una parte del juego. Solté una risa amarga. ¡Qué considerado! No es consideración. Es eficiencia. Me miró con calma. La gente que entiende por qué hace algo comete menos errores. La gente que se siente engañada se vuelve impredecible. Y usted prefiere controlar incluso las complicaciones. Esta vez sí sonrió. Una sonrisa real, breve, peligrosa. Exactamente. El viento movió apenas el mantel blanco. Abajo, la ciudad seguía su vida, ignorando que en aquella terraza dos personas hablaban de traiciones, familias criminales y un matrimonio que nunca había sido lo que parecía. Víctor apartó su silla un poco de la mesa. Luego se levantó. Con naturalidad. Como si necesitara recordarme que la debilidad era solo una máscara. Caminó hasta la barandilla y miró Madrid. De pie, con el traje perfectamente ajustado y las luces de la ciudad detrás, parecía más poderoso que cualquier hombre sentado en un trono. Debería mantenerse en la silla cuando hay empleados cerca, dije en voz baja. No sé por qué lo dije. Quizá porque la señora Vega podía aparecer. Quizá porque una parte de mí, absurda y peligrosa, no quería que sus enemigos descubrieran su mentira. Víctor giró un poco la cabeza. En su rostro apareció algo parecido a la sorpresa. ¿Te preocupa mi seguridad? Me encogí de hombros. Ha protegido a mi madre. Una pausa. Solo estoy devolviendo el favor. Sus ojos cambiaron. Fue apenas un destello. Pero allí estaba. Calor. Interés. Algo humano. Volvió a la mesa, pero no se sentó en la silla de ruedas. Tomó la silla normal frente a mí y se inclinó hacia adelante. La cercanía me hizo contener la respiración. Mañana empezarás oficialmente como mi enfermera. Asentí despacio. Administrarás medicamentos falsos. Ayudarás a mantener la imagen de mi supuesta incapacidad. Y contactarás con Lucía para que crea que todo va según el plan. ¿Qué debo decirle? Que me encuentras más débil de lo que imaginabas. Que confío demasiado rápido en ti. Que me medican con frecuencia y tengo momentos de confusión. Su mirada no se apartó de la mía. También le dirás que parezco haber desarrollado un interés personal por ti. Sentí calor en el cuello. ¿No le parecerá sospechoso? Al contrario. Es exactamente lo que esperan. La forma en que lo dijo me hizo bajar la mirada. El jefe solitario. Herido. Encerrado en su mansión. La joven cuidadora que lo escucha, que se compadece, que se acerca demasiado. Su voz tenía un filo extraño. Como si esa imagen le disgustara y le divirtiera al mismo tiempo. No voy a seducirlo para conseguir información, dije. Víctor inclinó la cabeza. ¿No? Levanté la mirada de golpe. Sus ojos descendieron lentamente por mi rostro, hasta mi garganta, y luego regresaron a mis ojos. Sería una lástima. El aire entre nosotros cambió. Se volvió denso. El silencio dejó de ser vacío y empezó a llenarse de algo peligroso. Algo que no estaba en el plan. Tomé mi copa y bebí demasiado rápido. El vino me quemó menos que su mirada. ¿Qué pasará cuando Daniel haga contacto? La pregunta devolvió algo de distancia. Víctor la aceptó. Intentará verte en un lugar público. Probablemente enviará primero a alguien de confianza. Tal vez Miguel. Tal vez él mismo, si está desesperado. ¿Y cuando aparezca? Tú escuchas. Recibes lo que te dé. Finges dudar. Finges estar confundida. No tendré que fingir demasiado. Víctor me observó en silencio. Esta vez no sonrió. Después me lo cuentas todo. ¿Y Daniel? El nombre pesó en la mesa. Víctor se reclinó apenas. Eso dependerá de lo que haga. No quiero sangre en mis manos. Lo dije antes de poder pensarlo. Antes de saber si era verdad. Daniel me había usado. Me había mentido. Quizá todo nuestro matrimonio fue una operación diseñada por otros.
Pero una vez lo había amado. Y odié que una parte de mí todavía recordara al hombre que me sostuvo la mano en el hospital. Aunque ese hombre nunca hubiera existido del todo. Víctor asintió lentamente. Si coopera, vivirá. ¿Y si no? Entonces habrá elegido. No era una promesa de misericordia. Pero era más de lo que esperaba. La señora Vega apareció con el postre antes de que pudiera responder. Dejó sobre la mesa una creación de chocolate tan delicada que en otra vida me habría emocionado. Aquella noche apenas pude mirarla. Cuando la mujer se retiró, Víctor volvió a hablar. Hay algo más. Me preparé. En esa casa, cada algo más podía cambiar otra parte de mi vida. Mientras estés aquí, tendrás protección constante. Si sales de la finca, irás acompañada. Si alguien intenta contactarte, me lo dirás de inmediato. Puedo cuidarme sola. La frase sonó débil incluso para mí. Víctor no se burló. Eso fue peor. Estoy seguro de que lo crees. No soy una niña. No. Eres una mujer inteligente atrapada en una guerra que no empezó y que aún no entiende del todo. Su voz bajó. Los Moretti no son sutiles, Elena. Si sospechan que trabajas conmigo y no contra mí, no intentarán asustarte. Intentarán eliminarte. La naturalidad con la que lo dijo me heló. Me apoyé contra el respaldo de la silla. Esto está pasando de verdad. Sí. Sin consuelo. Sin adornos. Solo la verdad. Estoy atrapada en medio de una guerra de mafias. Sí. Lo miré, esperando quizá una frase que suavizara el golpe. No llegó. Pero tienes una ventaja que ellos no esperan, añadió. ¿Cuál? Su mano cubrió la mía sobre la mesa. Cálida. Firme. Sorprendentemente cuidadosa. A mí. El contacto me recorrió el brazo como una corriente eléctrica. Retiré la mano demasiado rápido. Demasiado visiblemente. Víctor no dijo nada. Pero sus ojos lo notaron todo. Me puse de pie. Ha sido un día largo. Necesito descansar. Él asintió. No intentó detenerme. Franco te llevará a tu habitación. No salgas hasta mañana por la mañana. Después de medianoche, el sistema de seguridad queda en alerta completa. Las consecuencias de activarlo serían desagradables. Otra advertencia. Envuelta en voz tranquila. Franco apareció desde las sombras como si hubiera estado allí todo el tiempo. Me acompañó de regreso por los pasillos sin decir una palabra. Cuando llegamos a mi suite, señaló la mesita de noche. Allí había un teléfono nuevo. No era el mío. Solo emergencias, dijo Franco con voz profunda. Conecta directamente con seguridad y con el señor Castellano. No intente llamar a nadie más. No funcionará. Después se fue. Cerré la puerta. Me quedé mirando el teléfono. Luego la cama. Luego los ventanales. Aquella mañana yo era una auxiliar de enfermería endeudada, durmiendo en el sofá de una amiga, preocupada por no poder salvar a mi madre ni sostener a mi hermana. Esa noche era la huésped protegida del hombre más peligroso de Madrid. O su prisionera. O su cebo. Tal vez las tres cosas. Me quité los zapatos, me senté en la cama y me llevé las manos al rostro. Debí llorar. Pero no lloré. Estaba demasiado despierta para eso. Cada nervio de mi cuerpo parecía encendido. El miedo seguía allí, claro. Pero junto a él había otra cosa. Una sensación vergonzosa, intensa, casi viva. Durante años, mi existencia había sido supervivencia. Facturas. Hospitales. Cansancio. Silencios. Pero en aquella mansión, entre mentiras, peligro y un hombre que fingía estar roto mientras movía los hilos de todos, por primera vez en mucho tiempo sentí que mi vida se había detenido al borde de algo enorme. Algo terrible. Algo que podía destruirme. O cambiarme para siempre. Me acosté entre sábanas demasiado suaves y apagué la luz. Pero cuando cerré los ojos, no vi a Daniel. No vi a Lucía. No vi las facturas ni los pasillos del hospital. Vi los ojos oscuros de Víctor Castellano. Su sonrisa contenida. Su mano cubriendo la mía. Y la última frase volvió a mí, una y otra vez. Tienes una ventaja que ellos no esperan. A mí. Dormí poco. Y cuando al fin el sueño me venció, no fue tranquilo. La mañana llegó con un golpe suave en la puerta. Abrí los ojos antes de que llamaran por segunda vez. Durante unos segundos no recordé dónde estaba. El techo alto. Las cortinas pesadas.
la luz entrando en tiras doradas por los bordes de la ventana. Luego todo volvió. La mansión. Víctor. Daniel. Los Moretti. Mi madre en una habitación privada pagada por un hombre que, según todos, no hacía favores sin cobrar algo a cambio. Me incorporé despacio. Adelante, dije, con la voz aún ronca. Una empleada joven entró con una bandeja de desayuno. No levantó mucho la mirada. Dejó la bandeja sobre la mesa, murmuró un buenos días y salió casi de inmediato. Fruta fresca cortada con una precisión absurda. Pan caliente. Café en una cafetera de plata. Un pequeño jarrón con una rosa roja. No había nota. No hacía falta. Víctor Castellano no necesitaba escribir para hacerse presente. Comí poco, aunque el café era tan bueno que por un instante me odié por disfrutarlo. Luego me duché en el baño de mármol, bajo una lluvia tibia que parecía borrar el cansancio de la piel pero no de la cabeza. En el armario encontré ropa nueva. Otra vez de mi talla exacta. Pantalones negros. Blusa blanca. Zapatos cómodos. Nada llamativo, nada vulgar. Ropa que podía pasar por uniforme sin serlo del todo. Profesional. Discreta. Escogida. Eso fue lo que más me inquietó. No solo la había comprado. La había pensado. Cuando terminé de recogerme el cabello, llamaron de nuevo. Esta vez no era una empleada. Un hombre joven, de traje oscuro y postura militar, entró con una carpeta bajo el brazo. Tendría poco más de 30 años. El cabello corto. La mirada atenta de quien entra a una habitación y ya ha contado las salidas, los riesgos y las mentiras. Señorita Reyes. Soy Andrés, jefe de seguridad del señor Castellano. Buenos días. Intenté sonar tranquila. No creo que lo lograra. Vengo a explicarle el protocolo de hoy. ¿Protocolo? Comunicaciones, movimientos permitidos, zonas restringidas y contacto con el exterior. Su tono era neutro, pero no amable. Él sabía exactamente por qué estaba allí. Y no confiaba en mí. No pude culparlo. Supongo que no puedo simplemente llamar a mi hermana. No con su antiguo teléfono. Sacó un móvil negro y me lo entregó. Usará este dispositivo. Tiene seguimiento, grabación de llamadas y acceso supervisado a mensajes. Todo lo que envíe o reciba será visto por nuestro equipo. Miré el teléfono en mi mano. ¡Qué encantador! Andrés no sonrió. Es por su seguridad y por la nuestra. En esta casa todo parece ser por mi seguridad. Porque fuera de esta casa hay personas que la matarían si supieran que ya no controla usted la situación. Aquello me silenció. Él abrió la puerta. El señor Castellano la espera en el despacho del ala este. Lo seguí por los pasillos. De día, la mansión parecía aún más grande. Techos altos, madera oscura, cuadros antiguos, pasillos que giraban hacia otros pasillos. Todo olía a cera, cuero, flores frescas y poder. Andrés habló mientras caminábamos. No entrará en el ala norte sin autorización. No bajará al nivel subterráneo. No abrirá puertas cerradas con sello rojo. Si necesita algo, lo solicitará al personal asignado. Si recibe una llamada de Lucía, Daniel o cualquier contacto desconocido, nos informará antes de responder, salvo que el señor Castellano le indique lo contrario. ¿Y si quiero aire? Los jardines están permitidos entre las 9 y las 6, siempre con vigilancia. Me detuve un instante. Entonces si soy una prisionera. Andrés se volvió. Su rostro seguía serio, pero sus ojos se suavizaron apenas. No, una prisionera no lleva una placa de acceso. Me entregó una tarjeta con mi foto. Una foto que yo nunca me había tomado para ellos. Mi estómago se cerró. ¿De dónde sacaron esta imagen? De seguridad. No explicó más. En la tarjeta decía, Elena Reyes. Personal médico autorizado. ¿Mi estatus es ese? Pregunté. ¿Personal médico? Su estatus es protección personal del señor Castellano. No supe qué responder. Llegamos a unas puertas dobles de madera oscura. Andrés llamó una sola vez. Adelante, dijo la voz de Víctor desde dentro. El despacho era amplio, masculino, cubierto de libros, cuero y madera. Una mesa enorme ocupaba el centro, colocada frente a los ventanales que daban al jardín. Víctor estaba sentado detrás del escritorio. En la silla de ruedas. Con gafas de lectura. Revisaba documentos como si fuera un hombre de negocios preparando una reunión y no el centro de una guerra silenciosa. Levantó la mirada al verme. Gracias,
Andrés. Eso será todo. El jefe de seguridad asintió y salió. La puerta se cerró. Quedamos solos. ¿Dormiste bien?, preguntó Víctor. Lo mejor posible, dadas las circunstancias. Siéntate. No fue brusco, pero tampoco sonó opcional. Me senté frente a él. Tenemos mucho que hablar antes de que empiecen tus funciones oficiales. ¿Han sabido algo de Daniel? Víctor dejó las gafas sobre la mesa. No directamente. Pero mis fuentes confirman que los Moretti se están impacientando. ¿Y eso significa? Que pronto intentarán obtener algo de ti. Abrió una carpeta y la deslizó hacia mí. Esta tarde tendrás 2 horas de tiempo libre en el jardín. Las usarás para contactar con Lucía. Pasé los dedos por el borde de la carpeta sin abrirla. ¿Y qué le digo? Que el trabajo va mejor de lo esperado. Que me encuentras vulnerable. Que tomo medicación fuerte. Que a veces me confundo. Que empiezo a confiar en ti. Su mirada se quedó fija en la mía. Y que parece que siento una debilidad por ti. Otra vez ese calor incómodo en el cuello. ¿No es demasiado obvio? Es exactamente lo que quieren oír. El anciano solitario y la enfermera joven. No soy anciano. Lo dijo con tanta calma que casi sonreí. Casi. Eso es lo que debo hacerles creer, respondí. Víctor me observó durante un segundo más largo de lo necesario. Sí. Abrí la carpeta. Dentro había un horario detallado. Medicamentos. Horas. Dosis. Rutinas de fisioterapia. Notas sobre fatiga, dolor, descanso, confusión ocasional. Leí 2 páginas antes de comprender. Todo esto es falso. Casi todo. Casi. Tengo una vieja lesión en el hombro. A veces duele. Lo demás es teatro. Muy elaborado. La supervivencia depende de los detalles. Se movió con la silla alrededor del escritorio y quedó junto a mí. Tu primera función será ayudarme a preparar una reunión con mis lugartenientes. Deben verme disminuido, pero no derrotado. Durante la siguiente hora, Víctor me enseñó a construir una mentira. Cómo inclinar la silla apenas hacia atrás para sugerir debilidad. Cómo colocar una manta sobre sus piernas. Cómo apoyar una almohada en la zona lumbar. Cómo aplicar un leve tono bajo los ojos para hacerlo parecer cansado. Cómo dejar que su mano temblara solo lo suficiente para que los demás lo notaran, pero no tanto como para parecer inútil. Era inquietante verlo actuar su propia fragilidad con tanta precisión. Ha pensado en todo, murmuré. Víctor me miró a través del espejo pequeño que yo sostenía. No. Si hubiera pensado en todo, no necesitaría improvisar contigo. Aquello me sorprendió. No parecía el tipo de hombre que admitía fisuras. Bajé el espejo. ¿Por qué confiar en mí delante de su gente? Él tomó mi muñeca, no para atraparme esta vez, sino para girarme suavemente hacia él. Porque necesito que ellos crean que ya confío en ti. ¿Y confía? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Víctor no respondió enseguida. Sus ojos oscuros recorrieron mi rostro como si estuviera considerando una verdad incómoda. Confío en que quieres salvar a tu familia. Eso no es confiar en mí. Es confiar en algo más fuerte que el miedo. No supe qué decir. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias en el ala sur. 5 hombres y una mujer esperaban cuando entramos. Todos se pusieron de pie al ver a Víctor. Él levantó apenas una mano, débil en apariencia, y todos volvieron a sentarse. Yo me coloqué a su lado. La joven enfermera. La pieza nueva. La que todos iban a medir. Reconocí a Santiago Vega de inmediato. El antiguo empleador de mi madre. El primo de Víctor. No mostró ninguna reacción al verme. Ni sorpresa, ni culpa, ni reconocimiento. Los demás fueron presentados solo por sus nombres. Marco. Iván. Bruno. Rafael. Y Verónica. Ella fue la que más me inquietó. Tendría unos 40 años, el cabello oscuro cortado a la altura de la mandíbula y unos ojos inteligentes que no perdían detalle. Mientras los hombres miraban mi rostro, mi ropa o mi cercanía a Víctor, ella miró mis manos. Como si quisiera saber si temblaban. No temblaban. Me aferré a eso. La reunión empezó con palabras cuidadosas. Demasiado cuidadosas. El envío de nuestros socios del norte llegó sin incidentes, dijo Marco. La calidad es la prometida. Los amigos de Azul han aumentado patrullas en el distrito sur, añadió Iván. Ya hemos cambiado las rutas. Amigos de Azul. Policías.
No tenía que ser experta para entenderlo. Intenté escuchar poco, pero en una habitación así, cada palabra parecía buscarme. A la hora marcada, saqué el pequeño pastillero. Señor Castellano, dije con voz profesional. Su medicación. Todos miraron. Ese era el punto. Me incliné hacia él, le ofrecí las pastillas falsas y el vaso de agua. Víctor dejó que su mano rozara la mía con un temblor calculado. Nadie habría notado que era teatro. Excepto yo. Y quizá Verónica. Ella no apartó los ojos. Cuando la señora Vega entró con café, su mirada cayó sobre mí como una piedra. Había desaprobación. Y algo más. Sospecha. Salió sin decir palabra. Entonces Víctor cambió el tono de la reunión. Hay movimiento del lado Moretti. La sala se tensó al instante. Rafael dejó de escribir. Santiago alzó la vista. Verónica cruzó los brazos. ¿Qué tipo de movimiento?, preguntó ella. Víctor apoyó su mano sobre la mía en el reposabrazos. Era la señal que habíamos acordado. Yo me incliné hacia él, fingiendo ajustar su posición. Personal, respondió Víctor. Han intentado colocar a alguien dentro de mi casa. Un murmullo bajo recorrió la mesa. ¿Quién?, preguntó Santiago. Víctor no me miró. Pero todos los demás sí. Está controlado, dijo. La señorita Reyes está ayudando con la situación. Sentí todas esas miradas sobre mí. Evaluando. Desconfiando. Preguntándose si era herramienta, amenaza o ambas cosas. ¿Podemos confiar en ella?, preguntó Bruno sin rodeos. El silencio se cerró de golpe. Víctor apretó apenas mis dedos. No sé si para darme una señal. O para reclamarme frente a todos. Con mi vida, dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas. Peligrosas. Y por primera vez no supe si seguíamos actuando. Cuando la reunión terminó, los demás salieron uno a uno. Verónica fue la última. Antes de cruzar la puerta, me miró de nuevo. Esta vez no había desprecio. Había curiosidad. Cuando nos quedamos solos, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Qué fue eso? Víctor giró la silla hacia mí. Protección. También sospecha. Ambas cosas suelen caminar juntas. Ahora todos van a vigilarme. Sí. Eso no me tranquiliza. Una sonrisa breve apareció en su rostro. No pretendía tranquilizarte. Pretendía mantenerte viva. Durante el resto de la mañana lo acompañé en su rutina. Cuando había empleado cerca, Víctor era el hombre herido, debilitado, dependiente de mi ayuda. Cuando quedábamos solos, caminaba. Se movía por la habitación con esa seguridad silenciosa que hacía olvidar cualquier mentira anterior. A las 2 en punto, Andrés apareció para escoltarme al jardín. El plan estaba claro. Yo llamaría a Lucía. Le diría lo que querían oír. Y esperaría a que mordieran el anzuelo. El jardín era hermoso, casi ofensivamente hermoso. Rosales cuidados, setos tallados, fuentes de piedra cuyo ruido suave cubría cualquier conversación. Me senté en un banco cerca de una fuente. Andrés se quedó a distancia. Lo bastante lejos para parecer discreto. Lo bastante cerca para recordarme que nada era privado. Saqué el teléfono. Mis dedos dudaron antes de marcar. Lucía respondió al segundo tono. Elena. Dios mío, ¿estás bien? Estaba preocupadísima. Su voz sonó sincera. Y eso me dolió. Porque ya no sabía distinguir una preocupación real de una mentira bien hecha. Estoy bien, dije, dejando entrar en mi voz una emoción contenida. De verdad. Es solo que, este lugar es increíble, Lucía. ¿Increíble? ¿No te da miedo? Miré hacia la mansión. Hacia las ventanas donde quizá Víctor me observaba. No es como pensaba. Elena, ese hombre es peligroso. No conmigo. Hubo un silencio al otro lado. Perfecto. Eso era lo que necesitábamos. ¿Cómo que no contigo? Bajé la voz. Estás solo. Mucho más de lo que imaginaba. Y creo que, no sé, creo que le caigo bien. ¿Le caes bien? Su tono cambió. Un matiz pequeño. Interés. Me pide para todo, continué. Quiere que yo le lleve la medicación. Que lo acompañe. Ayer dejó su despacho abierto mientras yo estaba allí. Había documentos, su ordenador. ¿Viste algo? Demasiado rápido. Cerré los ojos un instante. Lucía.
Mi amiga. Mi refugio. Mi traición. No me atreví, susurré. Pero creo que podría. A veces toma unas pastillas que lo dejan muy confundido durante un par de horas. Yo se las doy. Lucía respiró hondo. Elena, escucha. Un amigo está en Madrid. Quiere verte. Podríamos tomar un café mañana. Ahí estaba. El hilo. La trampa empezaba a moverse. No sé si podré salir. Solo un rato. A las 2. En la cafetería de Westlack. La de los bollos buenos. Me humedecí los labios. ¿Qué amigo? Alguien de la universidad. ¿No lo conoces? Mentira. Lo supe por la forma en que dijo no lo conoces. Lo intentaré, dije. Tengo que colgar. Me espera para su tratamiento de la tarde. Claro. Y Elena. Sí. Ten cuidado con él. La ironía casi me hizo reír. Lo tendré. Colgué. Durante unos segundos seguí sentada junto a la fuente, con el teléfono entre las manos. El sol tocaba las rosas. El agua caía sobre piedra. Todo parecía demasiado tranquilo para una vida que acababa de convertirse en una trampa. Cuando volví al despacho, Víctor estaba de pie junto a la ventana. Sin silla. Sin máscara. Mirando el jardín. Me pregunté si me había observado todo el tiempo. Mordieron el anzuelo, dije. Él se volvió. ¿Lugar y hora? Mañana a las 2. Cafetería Westlack. Víctor asintió, sin sorpresa. Daniel estará allí. Al oír su nombre, algo se cerró dentro de mí. No miedo. No amor. Una herida vieja abriéndose con cuidado. Entonces estoy lista, dije. Víctor se acercó despacio. Sus ojos no eran fríos esta vez. Eran atentos. Demasiado atentos. No lo estarás hasta que lo tengas delante. No respondí, porque sabía que tenía razón. Él levantó una mano y apartó un mechón que se me había soltado junto al rostro. El gesto fue inesperadamente suave. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Sus dedos se quedaron un instante cerca de mi cuello. Quizá más fuerte de lo que tú crees. Mi respiración cambió. Lo vi notarlo. Esto no es parte del plan, dije. Mi voz salió más baja de lo que quería. Víctor inclinó la cabeza. ¿No? No necesitamos esto para convencer a Lucía. Tal vez no. Su mano bajó apenas, rozando el punto donde mi pulso latía demasiado rápido. Pero ellos esperan que yo tenga una debilidad por ti. ¿Y la tiene? La pregunta salió como un susurro. Víctor sonrió. Lento. Peligroso. ¿Tú qué crees, Elena? Antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió. Santiago Vega apareció en el umbral. Se detuvo en seco al vernos tan cerca. Sus ojos pasaron de la mano de Víctor a mi rostro. Perdón por la interrupción. Su voz era correcta, pero su mirada ya había construido una historia. Víctor no se apartó de inmediato. Dejó que el momento durara un segundo más. Luego bajó la mano. No pasa nada, Santiago. La señorita Reyes me estaba informando de su llamada. Entiendo. Pero era evidente que entendía otra cosa. Me excusé y salí con el corazón golpeándome el pecho. En el pasillo, apoyé una mano contra la pared. Mañana vería a Daniel por primera vez en 4 años. El hombre que tal vez nunca me había amado. El hombre que me había usado como una puerta hacia una guerra que yo ni siquiera sabía que existía. El hombre que estuvo conmigo cuando perdimos a nuestro hijo. Cerré los ojos. Estaba preparada para actuar. Para mentir. Para ser el cebo que Víctor necesitaba. Lo que no estaba preparada para aceptar era algo mucho más peligroso. Que en medio de todas esas mentiras, había empezado a importarme que le pasara a Víctor Castellano. Y eso me asustaba más que Daniel. Más que los Moretti. Más que la mansión entera. La cafetería Westlack estaba lo bastante llena para que nadie prestara demasiada atención a nadie. Mesas ocupadas. Tazas chocando contra platos. Conversaciones bajas. El olor a café recién molido mezclado con mantequilla caliente y azúcar. Un lugar normal. Demasiado normal para lo que estaba a punto de ocurrir. Entré con un vestido sencillo que habían dejado en mi armario esa mañana. Azul oscuro, discreto, con el cabello suelto sobre los hombros. La imagen perfecta de una mujer joven en su día libre. No la imagen de alguien enviada como cebo en medio de una guerra entre familias criminales. Vi a Andrés en una mesa de la esquina, fingiendo leer el periódico.
Otros 2 hombres estaban cerca de las salidas. No miraban directamente hacia mí, pero yo sabía que me veían. Lucía ya estaba sentada junto a la ventana, moviendo una cucharilla dentro de su café, aunque el azúcar debía haberse disuelto hacía rato. Cuando me vio, se levantó rápido. Elena. Me abrazó. Su perfume era familiar. Su abrazo también. Y por un segundo, odié que una parte de mí quisiera creer que seguía siendo mi amiga. Estás preciosa, dijo, separándose para mirarme. Esa casa te está tratando bien. Sonreí con timidez, tal como Víctor y yo habíamos practicado. Es diferente. ¿Diferente bien o diferente mal? Me senté frente a ella. No lo sé todavía. Lucía pidió un té para mí. Sus manos temblaban apenas. Antes, yo lo habría notado y le habría preguntado qué pasaba. Ahora solo pensé en Miguel Santoro. En Daniel. En los Moretti. Cuéntame todo, pidió ella. ¿Cómo es vivir ahí? Bajé la voz. Es enorme. Silencioso. Hay empleados por todas partes, pero al mismo tiempo parece que él está solo. ¿Castellano? Asentí. No es como lo imaginaba. Elena, es un mafioso. Lo dijo rápido. Como si quisiera recordarme el papel que yo debía interpretar. O como si de verdad estuviera preocupada. Lo sé, respondí. Pero conmigo es distinto. Lucía se inclinó un poco hacia adelante. ¿Distinto cómo? Ahí estaba. La curiosidad. El anzuelo entrando más profundo. Me habla mucho. Me pide que lo acompañe. A veces me cuenta cosas de sus viajes, de libros, de música. No sé. Creo que confía en mí. ¿Confía en ti? Eso parece. Dejé que mis dedos rodearan la taza. Ayer, mientras le daba la medicación, dejó el portátil abierto. Había carpetas, documentos, no miré mucho. Lucía contuvo la respiración. Solo un instante. Pero lo vi. ¿Y podrías volver a entrar? Quizá. Elena. Su voz cambió. Más suave. Más seria. Antes de que hablemos de eso, necesito saber algo. ¿Sientes algo por él? La pregunta no estaba en el guión. Me quedé quieta. Podía mentir. Debía mentir. Pero el problema era que ni siquiera yo sabía cuál era la mentira. No lo sé, dije al fin. Y fue la respuesta más peligrosa de todas. Lucía abrió la boca para decir algo, pero sus ojos se desviaron hacia la puerta. Yo no tuve que mirar para saber. Aún así miré. Daniel acababa de entrar. 4 años. 4 años desde la última vez que vi su rostro. Había cambiado. El cabello, antes desordenado, estaba ahora perfectamente cortado. Llevaba un traje caro, camisa sin corbata y zapatos que brillaban bajo la luz de la cafetería. Parecía más seguro, más pulido, más ajeno al hombre que una vez se quedó dormido en mi sofá con una mano sobre mi vientre, imaginando nombres para un bebé que nunca llegó. Pero sus ojos eran los mismos. Marrones. Cálidos. Mentirosos. Ahí está mi amigo, dijo Lucía, demasiado alegre. Daniel, aquí. Él se acercó. Su mirada se encontró con la mía. Y durante un segundo, todo el ruido de la cafetería se apagó. Elena, dijo. Mi nombre en su boca me golpeó en un lugar que yo creía muerto. No era amor. No era deseo. Era memoria. La habitación del hospital. Su mano apretando la mía. Su voz prometiendo que superaríamos aquello. Su rostro evitando mis ojos semanas después. Daniel. Logré mantener la voz firme. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Se inclinó para besarme la mejilla. No pude apartarme sin romper el papel que estaba jugando. Su colonia era nueva. Cara. Desconocida. Lucía se puso de pie de golpe. Tengo que hacer una llamada del trabajo. Vuelvo enseguida. Mentira limpia. Mentira practicada. Nos dejó solos. Daniel ocupó su silla. Durante un momento ninguno habló. Él me estudió como si quisiera encontrar a la mujer que había dejado atrás. Yo lo miré buscando al hombre que había amado. No encontré nada claro. Me sorprendió saber que trabajabas para Castellano, dijo al fin. La vida da vueltas inesperadas. Eso parece. Apoyó los antebrazos sobre la mesa. ¿Cómo te trata? Bien. Víctor Castellano no trata bien a nadie. La forma en que dijo su nombre estaba cargada de odio. Tú no lo conoces. Daniel soltó una risa baja. Sin humor. Lo conozco mejor que tú.
Entonces dime qué quieres. Él parpadeó, como si mi frialdad lo hubiera sorprendido. Siempre fuiste más directa de lo que parecías. Y tú siempre fuiste mejor mintiendo de lo que yo creía. Algo cruzó su rostro. Culpa. O una imitación de culpa. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Correcto. Pero estás en peligro. Eso también me lo han dicho. No como yo puedo explicártelo. Se inclinó más. Su voz bajó. Castellano no te está protegiendo. Te está controlando. Te movió a su casa, trasladó a tu madre a un hospital donde su gente puede vigilarla, pagó la matrícula de tu hermana para que tú sientas que le debes la vida. Quise responder. Pero no pude hacerlo de inmediato. Porque esas palabras tocaban dudas que ya existían. Dudas que no quería mirar. ¿Y tú qué hiciste, Daniel? Pregunté. ¿Te acercaste a mí porque mi madre trabajaba en casa de Santiago Vega? Su rostro perdió color. Muy poco. Pero suficiente. Veo que ya te contó su versión. ¿Es mentira? Daniel apartó la mirada. Ese silencio dolió más que una confesión. Al principio sí hubo un plan, admitió. Pero luego cambió. ¿Cambió cuándo? ¿Antes o después de casarte conmigo? Cuando me enamoré de ti. Cerré los dedos alrededor de la taza. No uses esa palabra. Es la verdad. La verdad habría sido decírmelo entonces. No podía. Claro. Nunca podías. Daniel apretó la mandíbula. Tú no entiendes cómo funciona ese mundo. Estoy empezando a entenderlo muy bien. No. Solo conoces la parte que Castellano quiere que veas. Sus ojos se endurecieron. Mi padre cruzó su territorio una vez. Una sola vez. Toda mi familia pagó por eso. Mi padre, mi madre, mi hermana. Todos muertos por órdenes de Víctor Castellano. Sentí que el estómago se me cerraba. Eso no estaba en lo que Víctor me había contado. ¿Por eso te acercaste a mí? ¿Por venganza? Sí. La palabra cayó entre nosotros sin disfraz. Pero contigo no fue solo eso. Quise odiarlo con claridad. Habría sido más fácil. Pero las emociones antiguas no obedecen. Se mueven como fantasmas en habitaciones que uno creía vacías. Nuestro bebé, dije en voz baja. ¿También fue parte de algo? El rostro de Daniel cambió. Y por primera vez pareció de verdad herido. No. La respuesta salió rápida. Demasiado rápida. Yo quería a ese niño, Elena. El aire me pesó en los pulmones. Entonces, ¿por qué te fuiste? Daniel bajó la voz aún más. Porque su muerte no fue un accidente. La cafetería pareció inclinarse. No. La caída en las escaleras. El mareo. El té que estabas tomando esa mañana. Mi mano empezó a temblar. Recuerdos que había enterrado volvieron con una nitidez cruel. El sabor amargo. El vértigo. Mi pie fallando. La sangre. El hospital. No sigas. Castellano lo sabía. No. Sabía que yo quería salir. Sabía que el embarazo podía alejarme de la guerra. Y mandó un mensaje. Me tapé la boca con una mano. Una parte de mí quería levantarse, salir corriendo, gritar que era mentira. Pero otra parte, la parte que sabía quién era Víctor, lo que era capaz de hacer, no pudo cerrar la puerta del todo. Estás mintiendo. Ojalá. Daniel deslizó una mano bajo la mesa. Cuando volvió a subirla, sus dedos rozaron los míos. Me dejó algo pequeño en la palma. Un pendrive negro. Necesito que entres en su servidor privado. Miré el objeto. Parecía insignificante. Como todas las cosas pequeñas que destruyen vidas. ¿Qué es esto? Un programa de extracción. Lo conectas. Esperas a que la luz se ponga verde. Lo sacas. 2 minutos. ¿Y luego? Luego te saco de allí. A ti, a tu madre y a Laura. Nuevas identidades. Dinero. Un lugar seguro lejos de Madrid. Solté una risa rota. ¿Ahora quieres salvarme? Te debo eso. Me debes mucho más. Lo sé. Sus ojos se humedecieron. No sabía si creerlo. Eso era lo peor. Daniel me había mentido. Víctor también vivía rodeado de mentiras. Y yo estaba atrapada entre dos hombres peligrosos que decían tener razones para usarme. Tengo que pensarlo, dije. Daniel asintió despacio. Tienes 48 horas. Después de eso, Moretti actuará sin esperar. Lucía volvió en ese momento, con una sonrisa nerviosa.
¿Todo bien? Daniel se levantó. Todo bien. Se inclinó otra vez para besar mi mejilla. Esta vez su voz llegó apenas como un susurro. Pregúntale por tu hijo, Elena. Después se fue. Lo vi salir por la puerta. El pendrive quemaba en mi mano. Andrés apareció a mi lado menos de un minuto después. Nos vamos. No me preguntó si quería. Me guió por una salida lateral hasta un coche con cristales tintados. Cuando estuvimos en marcha, extendí la mano y le entregué el pendrive. Me pidió que lo conectara al servidor de Víctor. Andrés lo guardó en una bolsa pequeña. ¿Qué más dijo? Miré por la ventana. Madrid pasaba borrosa al otro lado del cristal. Si Daniel mentía, debía contarlo todo. Si decía la verdad, contar demasiado podía condenarme. Que los Moretti se moverán en 48 horas, respondí. Que tenía que sacarme de la casa. Andrés me observó. ¿Nada más? Sentí el peso de la mentira antes de decirla. Nada importante. Él no respondió, pero su silencio me dijo que no me creía del todo. Cuando llegamos a la mansión, me llevaron directamente al despacho de Víctor. Él estaba de pie junto a la ventana. Sin silla. Sin máscara. Sostenía 2 vasos de whisky. Me ofreció uno. Pareces alterada. Tomé el vaso y bebí más de lo prudente. El líquido me quemó la garganta. Daniel estuvo allí. Como esperaba. Me dio un pendrive. Andrés ya lo habrá llevado a Verónica. Asentí. Durante unos segundos miré el ámbar del vaso. Luego levanté la vista. También me contó cosas. Víctor no se movió. Pero algo en sus ojos cambió. ¿Qué cosas? Que su familia murió por órdenes suyas. Silencio. Eso es parcialmente cierto, dijo al fin. Su padre trabajaba para los Moretti. Cruzó mercancía por mi territorio sin permiso. Hubo consecuencias. ¿Consecuencias que incluyeron a su madre y a su hermana? Víctor no apartó la mirada. Este es un negocio violento, Elena. No voy a fingir lo contrario. Apreté el vaso. También dijo algo más. La voz me salió más baja. Más rota. Dijo que usted fue responsable de mi aborto. Que sabía lo de mi embarazo. Que hizo que me drogaran para que perdiera al bebé. Víctor se quedó completamente inmóvil. Por primera vez desde que lo conocía, no pareció tener una respuesta preparada. Y ese silencio me dio miedo. ¿Es verdad? Pregunté. Sus ojos se oscurecieron. No. Una sola palabra. Pero esta vez no fue fría. Fue dura. Herida. ¿Por qué debería creerle? Víctor dejó su vaso sobre la mesa y se acercó a mí. Lento. Como si supiera que un movimiento brusco podía romper algo. Porque desde que cruzaste mi puerta no te he mentido. Finge estar paralizado. Te dije la verdad. Me usó como cebo. Te dije que lo haría. Movió a mi madre sin preguntarme. Para protegerla. Para controlarme. Él se detuvo frente a mí. Tan cerca que pude ver la tensión en su mandíbula. Puedo ser muchas cosas, Elena. Pero no maté a tu hijo. La frase me atravesó. Mi respiración se quebró. Quería creerlo. Dios, cuánto quería creerlo. Pero ya no confiaba en mis deseos. Entonces demuéstrelo, susurré. Víctor me miró. ¿Cómo? Quiero ver qué hay en ese pendrive. Quiero saber qué buscaba Daniel. Quiero la verdad, no su versión. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego pulsó un botón en el teléfono de su escritorio. Verónica. Andrés. A mi despacho. Ahora. No apartó los ojos de mí mientras esperábamos. Y yo entendí que la parte más peligrosa del juego acababa de empezar. Porque ya no se trataba solo de engañar a Daniel. Se trataba de descubrir si el hombre que empezaba a importarme era también el monstruo que había destruido mi vida. Verónica llegó primero. Entró con un portátil bajo el brazo y la serenidad de alguien que había visto demasiadas crisis como para impresionarse por otra. Andrés apareció detrás de ella con una pequeña bolsa transparente. Dentro estaba el pendrive negro que Daniel me había dado. Lo miré como si pudiera explotar. Tal vez, de alguna manera, ya lo había hecho. Está limpio, dijo Andrés. Sin rastreadores activos. Sin malware evidente. Solo un programa de extracción. Víctor no apartó la mirada de mí. Analízalo aquí. Verónica colocó el portátil sobre la mesa del despacho y empezó a trabajar. Sus dedos se movían rápido, seguros, casi elegantes sobre el teclado.
Lo ejecutaré en un entorno aislado, explicó. Si intenta copiar algo, veremos que busca sin darle acceso real. Yo permanecí de pie junto a la ventana. No podía sentarme. Sentía que, si lo hacía, mis piernas tal vez no volverían a levantarse. Víctor estaba cerca, pero no me tocó. Se lo agradecí. En la pantalla aparecieron líneas de código, carpetas, nombres de archivos. Verónica iba leyendo en voz baja. Registros financieros. Listas de contactos. Rutas. Comunicaciones internas. Lo esperado. ¿Eso es todo? Pregunté. Es bastante, respondió ella sin mirarme. Pero entonces vi un nombre en la pantalla. Uno que no pertenecía a cuentas, rutas ni negocios. Proyecto Cuna. La sangre se me heló. Espere, dije. ¿Qué es eso? Verónica dejó de teclear. Por primera vez, dudó. Miró a Víctor. Él cerró la mandíbula. Ábrelo. Señor. Ábrelo. La carpeta se abrió. Y mi mundo se rompió por segunda vez. Había fotografías. De mí. De Daniel. De nuestro antiguo edificio. De la clínica donde confirmé el embarazo. Había informes médicos, fechas de citas, análisis, notas escritas en un lenguaje frío y técnico sobre mi rutina diaria. Mi nombre aparecía una y otra vez. Elena Reyes. Activo vinculado a Daniel Reyes. Embarazo confirmado. Me llevé una mano al estómago. No había nada allí. No desde hacía años. Pero el dolor volvió como si el cuerpo recordara antes que la mente. ¿Qué es esto? Susurré. Víctor dio un paso hacia mí. Elena. No. No me hable. Quiero leerlo. Verónica, con el rostro más serio, abrió otro documento. Arriba había un emblema. Moretti. Y debajo, una frase que me hizo olvidar cómo respirar. El embarazo compromete la estabilidad del activo Dr. Proceder con operación Cuna según lo aprobado. Seguí leyendo aunque cada línea me cortaba. Compuesto T17. Dosis mínima. Mareo. Pérdida de equilibrio. Probabilidad de aborto espontáneo. No fue una caída. No fue mala suerte. No fue mi cuerpo fallando. Fue una decisión. Tomada por hombres sentados en alguna mesa. Hombres que no conocían mi rostro, ni el sonido de mi llanto, ni la forma en que Daniel me sostuvo la mano en el hospital mientras ya sabía más de lo que decía. Ellos lo hicieron, dije. Mi voz no parecía mía. Los Moretti. Víctor habló con cuidado. Sí. Y Daniel lo sabía. Nadie respondió. No hacía falta. Verónica abrió otro archivo. Una transcripción. Mensajes. Comunicaciones interceptadas. Daniel había informado del embarazo. Daniel había dicho que podía ser un problema. Daniel había pedido tiempo. Y después había seguido trabajando para ellos. Me doblé un poco hacia adelante, como si me hubieran golpeado. Víctor se acercó, pero se detuvo antes de tocarme. No sabía esto cuando ocurrió, dijo. No sabía quién eras. No sabía de tu embarazo. Empecé a investigarlo cuando Daniel reapareció con archivos robados. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Porque tu madre trabajó para Santiago. Porque él la consideraba familia. Porque cuando supe lo que te habían hecho, quise saber la verdad. La rabia llegó tarde. Pero llegó limpia. Caliente. Más fuerte que el miedo. Más fuerte que la tristeza. Daniel no solo me había usado. Había dejado que yo creyera que nuestro hijo se perdió por accidente. Había dormido a mi lado con esa verdad enterrada en la garganta. Y hoy intentó usar esa misma muerte para ponerme contra Víctor. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué hacemos ahora? Víctor me miró. En sus ojos no había lástima. Y se lo agradecí también. La lástima me habría destruido. Ahora terminamos esto. Las siguientes horas fueron una mezcla de preparación, silencio y furia contenida. Verónica creó archivos falsos. Perfectos por fuera. Envenenados por dentro. Información que parecía real, rutas que llevaban a lugares equivocados, nombres preparados para exponer a los hombres de Moretti cuando intentaran moverse. Andrés organizó la vigilancia. Víctor habló con gente que no nombró. Yo llamé a Daniel. Mi voz no tembló. Lo haré, le dije. Al otro lado de la línea, su alivio fue casi obsceno. Sabía que confiarías en mí. Cerré los ojos. Quiero verte en un parque. Mañana.
A las 5. Nada de cafeterías. Elena, si quieres el pendrive, será así. Aceptó, porque creyó que había ganado. Al día siguiente, el cielo de Madrid estaba gris. El parque parecía tranquilo. Familias caminando, perros tirando de correas, niños jugando lejos. Yo llevaba el pendrive falso en el bolso y un micrófono bajo la ropa. Víctor no quería que fuera. O no quería admitir que no quería. Si algo sale mal, Andrés te sacará, me dijo antes de salir. No saldrá mal. No puedes saberlo. No. Pero necesito hacerlo. Me observó largo rato. Luego asintió. Entonces hazlo por ti. No por mí. Daniel llegó puntual. Sonrió al verme, como si aún tuviera derecho a sonreírme así. ¿Lo tienes? No me preguntó cómo estaba. No preguntó si había llorado. No preguntó nada que no sirviera a su plan. Eso hizo más fácil odiarlo. Le entregué el pendrive. Todo está ahí. Sus dedos se cerraron alrededor del dispositivo. Hiciste lo correcto. Sí. Mi voz salió calmada. Demasiado calmada. Daniel frunció el ceño. Ahora tengo gente lista para sacarte. A ti, a tu madre y a Laura. Esta noche. Antes quiero la verdad. Su expresión cambió. Ya hablamos de eso. No. Tú hablaste. Yo escuché. Di un paso hacia él. Dime quién ordenó la operación Cuna. El color desapareció de su rostro. Durante un instante, el hombre seguro se quebró y vi al joven que había conocido. Asustado. Cobarde. No sé de qué hablas. Compuesto T17. Informes médicos. Mi embarazo tratado como un problema de lealtad. Daniel miró alrededor. Por fin entendió. Elena, baja la voz. ¿Por qué? ¿Te avergüenza? Tú no entiendes lo que me habrían hecho. A mí me quitaron un hijo. La frase lo golpeó. Pero no lo suficiente. Yo no lo ordené, dijo. Pero lo supiste. Silencio. Ahí estaba. La verdad, desnuda y repugnante. Lo supe después, murmuró. Ya había pasado. Y te quedaste con ellos. No tenía opción. Siempre tuviste una opción, Daniel. Solo que ninguna te convenía. Su rostro se endureció. Víctor te ha llenado la cabeza. No. Tú me vaciaste el corazón hace años. Daniel metió la mano dentro de su chaqueta. No llegó más lejos. Hombres de Andrés aparecieron desde distintos puntos del parque. Rápidos. Silenciosos. Profesionales. Y entonces Víctor salió de entre los árboles. Caminando. Sin silla. Sin máscara. Daniel lo miró con odio puro. Castellano. Daniel Reyes, respondió Víctor. Has tardado demasiado en caer. Esto no termina aquí. Para ti, sí. Daniel levantó el pendrive. No tienes nada. Víctor se detuvo a mi lado. Tengo todo. Andrés sacó una tableta y reprodujo una grabación. La voz de Daniel llenó el aire. Yo sabía lo del embarazo. Le dije a Antonio que podía ser un problema. No sabía exactamente qué iban a hacer hasta después. Pero, ¿qué se suponía que hiciera? ¿Traicionar a los Moretti? Daniel cerró los ojos. Como si escuchar su propia cobardía le doliera más que haberla vivido. Los archivos reales, dijo Víctor, incluyendo los de la operación Cuna, lavado de dinero, tráfico y conspiración para asesinato, ya fueron entregados a la fiscalía. Daniel soltó una risa rota. Tú jamás trabajarías con ellos. Víctor miró hacia mí. Luego volvió a mirar a Daniel. Hice una excepción. No fueron los hombres de Víctor quienes se lo llevaron. Fueron agentes. Uniformes. Placas. Órdenes limpias en un mundo sucio. Vi cómo Daniel desaparecía dentro de un coche negro. No sentí paz. Todavía no. Pero sentí que algo dentro de mí, algo que llevaba años atrapado en una habitación sin ventanas, respiraba por primera vez. Más tarde, desde el coche de Víctor, vimos en las noticias como varios locales vinculados a los Moretti eran registrados. Restaurantes, oficinas, almacenes. Nombres importantes empezaron a caer antes de que anocheciera. Madrid seguía brillando afuera. Como si nada hubiera pasado. Como si mi vida no acabara de cambiar otra vez. ¿Qué pasará conmigo ahora? Pregunté. Víctor estaba sentado a mi lado. No en una silla de ruedas. Solo él. El hombre completo. Peligroso, sí.
pero también real. Eso depende de ti, dijo. Lo miré. Tu madre seguirá teniendo atención médica. Tu hermana terminará sus estudios. No necesitas quedarte en mi casa, ni en mi mundo. ¿Y si quiero quedarme? La pregunta nos sorprendió a los dos. Víctor tardó en responder. No deberías decidir eso hoy. Probablemente no. Mi vida no es segura, Elena. La mía tampoco lo era antes de conocerte. Tengo enemigos. Yo también, al parecer. Algo parecido a una sonrisa triste cruzó su rostro. Tengo sangre en las manos. Lo sé. No intenté convertirlo en algo que no era. No lo necesitaba. Pero no la de mi hijo. Su mirada se suavizó. Tomé su mano. Esta vez no la retiré. No sé qué es esto, dije. No sé si es gratitud, peligro, locura o el principio de algo que todavía no entiendo. Víctor entrelazó sus dedos con los míos. Puede ser todo a la vez. Miré nuestras manos unidas. Nunca me prometiste ser bueno. No lo soy. Pero me diste la verdad. La verdad no siempre salva. No. Pero deja de matar por dentro. El coche atravesó las puertas de la mansión. Aquel lugar que había parecido una prisión, luego una trampa, y ahora quizá era otra cosa. No un final feliz. La vida rara vez entrega finales limpios. Entrega heridas. Entrega decisiones. Entrega personas imposibles que aparecen en medio del desastre y te obligan a mirar de frente lo que otros enterraron. Víctor Castellano seguía siendo el hombre al que muchos temían. El hombre que gobernaba desde una silla de ruedas cuando le convenía y se levantaba cuando el mundo olvidaba quién era. Pero también era el hombre que buscó justicia por un niño que nunca conoció. El hombre que protegió a mi madre sin pedirle nada. El hombre que me dio la verdad cuando habría sido más fácil usarme a oscuras. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada, no solté su mano. Víctor me miró. Aún puedes irte. Respiré hondo. Pensé en mi madre. En Laura. En el bebé que nunca pude sostener. En la Elena que entró en aquella casa temblando con un certificado de auxiliar entre las manos. Y en la mujer que ahora salía del coche sin bajar la mirada. Lo sé, dije. Luego miré la mansión iluminada. Pero todavía necesita una enfermera para esa elaborada mentira de la silla de ruedas. Víctor rió. Una risa profunda, real, que le cambió el rostro y me aceleró el corazón. Supongo que sí. Subimos juntos los escalones. No como prisionera y captor. No como cebo y estratega. Sino como dos personas heridas, peligrosas de maneras distintas, caminando hacia algo incierto. No sabía qué futuro nos esperaba. Pero por primera vez en años, el futuro no me pareció una deuda. Me pareció una página en blanco. Y esta vez, yo también iba a escribirla.